Unitree Robotics publicó imágenes impresionantes del humanoide G1 haciendo piruetas, giros e incluso mortales, demostrando que los robots están alcanzando un nivel de movilidad que parecía imposible hasta hace muy poco tiempo. Y hablando de avances, la empresa canadiense Realbotics presentó un robot humanoide tan realista que ya trabajará como recepcionista oficial en un gran evento. Pero China también está reviviendo un proyecto que la NASA abandonó, con un robot espacial capaz de construir estructuras gigantes directamente en órbita, algo que podría cambiar para siempre la exploración del espacio. Y para cerrar, una startup de Estados Unidos quiere perforar la Tierra a profundidades extremas para liberar una fuente casi ilimitada de energía limpia. Y la primera planta geotérmica supercaliente del mundo ya tiene fecha para hacerse realidad. Estas y otras novedades del mundo de la tecnología te esperan. Y eso es exactamente lo que vamos a explorar en el video de hoy, después de la cortinilla. ¿Qué tal, familia? Soy Jefferson y estás en Mais Tecnología. Si eres un entusiasta de la tecnología y te gusta estar siempre al tanto, dale like, suscríbete al canal, comparte este video y deja tu comentario aquí abajo para fortalecer la comunidad. Así que, sin más espera, vámonos con el video. La línea entre máquina y ser humano cada vez es más difícil de distinguir. Mientras mucha gente todavía imagina a los robots como algo lejano, una empresa canadiense acaba de poner a trabajar a un humanoide hiperrealista como recepcionista oficial en uno de los eventos de tecnología más grandes del mundo. Y lo más curioso es que no fue creado solo para responder preguntas, sino para interactuar de una forma tan natural que podría cambiar por completo la manera en que entendemos la atención al cliente en el futuro. La responsable de esta novedad es la empresa canadiense Realbotics, que presentó al mundo a Melody, un robot humanoide de la llamada Serie M, desarrollado para crear interacciones mucho más naturales entre la inteligencia artificial y los seres humanos. A diferencia de los tradicionales tótems digitales y sistemas automáticos de atención, Melody fue diseñada para ofrecer una presencia física realista. El robot cuenta con 39 grados de libertad en la parte superior del cuerpo, lo que le permite realizar movimientos fluidos, expresiones más naturales e interacciones que se acercan bastante al comportamiento humano. Será presentada oficialmente durante una gran conferencia sobre criptomonedas realizada en Las Vegas, donde trabajará como recepcionista. Su función será recibir visitantes, ayudar a localizar stands y responder preguntas generales, funcionando como una especie de asistente totalmente automatizada. La propuesta de Realbotics va mucho más allá de la tecnología visual. La empresa apuesta por una inteligencia artificial conversacional propia, capaz de generar respuestas personalizadas y hacer la comunicación más humana. Además, el robot cuenta con piezas modulares y reconfigurables, permitiendo cambios rápidos de apariencia y personalidad dependiendo de las necesidades del entorno. Pero toda esta innovación tiene un costo elevado. El modelo inicial parte de un valor equivalente a $95,000. Aún así, la aparición de robots como Melody muestra una transformación clara en el sector. Las máquinas están dejando de ser solo herramientas industriales para ocupar funciones sociales, comerciales y de contacto directo con las personas. El avance es impresionante, pero también plantea una pregunta inevitable. Cuando los robots comiencen a ocupar funciones que dependen justamente de la interacción humana, ¿seguiremos siendo capaces de distinguir dónde termina la tecnología y dónde comienza la conexión real? Cuando la empresa de comercio electrónico más grande del planeta decide apostar todavía más fuerte por la robótica, difícilmente significa solo una actualización tecnológica. Amazon acaba de revelar una nueva fase de su estrategia de automatización, y los números muestran que la compañía está preparando una transformación que podría cambiar por completo la logística mundial. Más velocidad, menos costos y una presencia robótica cada vez mayor dentro de sus operaciones. Lo que más llama la atención es que esto ya no se limita a los almacenes automatizados. Ahora el movimiento avanza hacia las entregas, los drones e incluso la posibilidad de robots circulando directamente por las calles.
En una carta enviada a los accionistas, el director ejecutivo de Amazon, Andy Jassy, afirmó que la robótica se ha convertido en una pieza central para acelerar entregas, reducir costos operativos y automatizar tareas repetitivas que pueden causar esfuerzo físico y lesiones a los trabajadores. Según él, la empresa ve esta tecnología como un cambio estructural en la forma en que se realizarán las entregas en los próximos años. Actualmente, Amazon ya opera con más de 1 millón de robots distribuidos en sus centros logísticos. Estas máquinas trabajan en el almacenamiento, clasificación, separación y transporte interno de productos. Incluso con esta enorme estructura, la compañía asegura que apenas está comenzando con lo que pretende construir mediante automatización a gran escala. Uno de los pasos más relevantes fue la adquisición de la empresa Reaver, especializada en robots cuadrúpedos con ruedas enfocados en entregas a domicilio. El movimiento revive la apuesta de Amazon por los robots de entrega puerta a puerta, algo que había sido detenido tras el cierre del proyecto Scout. Ahora, la empresa parece regresar al sector con un enfoque mucho más avanzado. Al mismo tiempo, la compañía anunció una inversión multimillonaria para expandir su red de entregas rurales. El objetivo es ampliar drásticamente la capacidad logística, llegar a millones de nuevos consumidores e integrar diferentes tecnologías, incluyendo drones del proyecto Prime Air, que prometen entregas en alrededor de 30 minutos. Pero hay un detalle que despierta cuestionamientos aún mayores. Amazon también adquirió Fauna Robotics, desarrolladora de robots humanoides. Aunque el modelo actual es una plataforma de investigación, la empresa ya dejó claro que está estudiando cuidadosamente el potencial de los robots personales. Y cuando una compañía con este alcance comienza a explorar esa posibilidad, el escenario deja de ser simplemente experimental. El movimiento de Amazon demuestra que la automatización está entrando en una etapa mucho más ambiciosa. Ya no estamos hablando solamente de robots organizando estantes dentro de centros de distribución. Estamos hablando de máquinas asumiendo funciones cada vez más cercanas a la experiencia humana. Entregar, circular, interactuar y quizá, en el futuro, convivir directamente dentro de la rutina de las personas. La gran cuestión es que toda aceleración tecnológica exige un precio de adaptación. Cuando las entregas dejen de tocar el timbre y comiencen a llegar solas hasta la puerta, ¿qué más habrá cambiado sin que siquiera nos demos cuenta? Mientras el mundo sigue la carrera por la inteligencia artificial y los robots humanoides, China acaba de avanzar en una dirección todavía más ambiciosa. Investigadores están reviviendo una tecnología que la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio de Estados Unidos dejó atrás. Un robot capaz de construir estructuras gigantes directamente en el espacio. Y si esto realmente funciona, estaríamos hablando de un cambio que podría redefinir por completo la exploración orbital en las próximas décadas. La idea gira en torno a una especie de araña robótica espacial, inspirada en un antiguo concepto de la Agencia Espacial Estadounidense llamado Spider-Fab. El proyecto original planteaba un sistema autónomo capaz de fabricar grandes estructuras en órbita usando bobinas de fibra de carbono, sin depender de piezas listas enviadas desde la Tierra. El problema es que todo lo que enviamos hoy al espacio necesita ser cuidadosamente doblado, compactado y acomodado dentro de cohetes. Eso impone límites severos de tamaño, peso y resistencia estructural. Y justamente esa es la barrera que los investigadores chinos quieren romper. La propuesta es permitir que el robot construya todo directamente en el entorno orbital. Antenas gigantescas, estaciones solares espaciales y otras estructuras colosales podrían literalmente tejerse en el espacio, como una araña construyendo su telaraña. Según el equipo responsable, ya fueron superados 2 obstáculos históricos. El primero fue el desarrollo de compuestos avanzados de fibra de carbono, ligeros y extremadamente resistentes. El segundo fue la creación de conexiones integradas que eliminan la necesidad de tornillos o pegamento, permitiendo que las piezas se fusionen con láser y creando estructuras más limpias, fuertes e ideales para la automatización. Hasta ahora, las pruebas se han realizado en laboratorio, donde el sistema ya logró ensamblar una antena a escala reducida. Todavía existen desafíos importantes, como el ensamblaje autónomo en microgravedad, la alineación precisa a largas distancias y la resistencia prolongada a la radiación espacial.
Si la tecnología avanza como se espera, podría eliminar una de las mayores limitaciones de la exploración espacial moderna, la necesidad de lanzar estructuras completas desde la Tierra. En la práctica, esto abriría el camino para construcciones orbitales en una escala que hoy parece imposible, acercando a la humanidad a proyectos como plantas solares espaciales, telescopios gigantes y bases mucho más complejas fuera del planeta. La gran pregunta ahora es, ¿estamos a punto de presenciar el inicio de la verdadera era de la construcción industrial en el espacio? Los robots se están volviendo más pequeños, más inteligentes y sobre todo, más cercanos a nuestra rutina diaria. China acaba de presentar un humanoide compacto que no solo responde comandos, sino que entiende el contexto, conversa de manera natural e incluso reacciona con acciones propias. Y lo más curioso es que esto podría ser una señal clara de que la distancia entre máquinas programadas y asistentes realmente inteligentes se está haciendo cada vez menor. El nuevo robot se llama Samuroid y fue desarrollado por una empresa china especializada en plataformas robóticas avanzadas. A pesar de su tamaño compacto, reúne capacidades que hasta hace poco estaban reservadas para proyectos mucho más grandes y costosos. La estructura fue diseñada para ofrecer movilidad real. El robot cuenta con 22 puntos de movimiento distribuidos por el cuerpo, permitiendo desplazamientos precisos, movimientos más naturales y una capacidad de interacción física muy superior a la de los pequeños robots tradicionales. Pero el verdadero salto está en la inteligencia integrada. A diferencia de las máquinas que solo ejecutan comandos preprogramados, Samuroid utiliza modelos avanzados de inteligencia artificial capaces de interpretar lenguaje natural. En la práctica, eso significa que entiende la intención. Si alguien dice que está cansado y quiere distraerse, por ejemplo, el sistema interpreta el contexto y puede iniciar por sí solo una acción adecuada, como un baile u otra interacción programada. Esto es posible gracias a la combinación de visión computacional, reconocimiento facial, captura de voz y un sistema operativo robótico abierto que permite respuestas mucho más dinámicas. Además, incorpora una cámara de alta definición, conectividad inalámbrica avanzada, sensores de equilibrio y una estructura de aleación metálica diseñada para soportar experimentación intensa. Aunque fue pensado para investigadores, educadores y desarrolladores, deja muy claro hacia dónde se dirige la robótica doméstica. Samuroid todavía no es el robot asistente que muchas personas imaginan dentro de casa, pero demuestra que esa transición ya comenzó. Con cada nuevo avance, las máquinas pequeñas ganan más autonomía, comprensión y capacidad de interacción. Y cuando robots compactos comienzan a entender contexto, interpretar solicitudes y reaccionar con naturalidad, surge inevitablemente una pregunta. ¿Cuánto tiempo falta para convivir con máquinas, así como algo absolutamente común en nuestra vida diaria? La línea que separaba a las máquinas programadas de movimientos casi humanos acaba de volverse todavía más delgada. Mientras mucha gente todavía asocia a los robots humanoides con simples demostraciones de laboratorio, una empresa china acaba de mostrar algo que llama la atención, incluso de quienes siguen la tecnología todos los días. Un robot capaz de alternar entre piernas y ruedas, deslizarse sobre hielo, ejecutar giros completos e incluso realizar mortales frontales con un nivel de precisión que hasta hace poco parecía muy lejos de la realidad. Y lo más curioso es que este avance va mucho más allá de una demostración impresionante. Lo que hay detrás de esto podría acelerar una transformación que ya empieza a impactar la manera en que las máquinas van a circular, trabajar e interactuar en entornos creados para seres humanos. La empresa china Unitree Robotics reveló una nueva demostración de su robot humanoide llamado G1, mostrando una combinación poco común entre movilidad híbrida y equilibrio extremo. En las imágenes difundidas, el robot alterna suavemente entre caminar y desplazarse con ruedas, mientras ejecuta maniobras complejas como giros completos, rotaciones apoyadas en una sola pierna e incluso saltos acrobáticos frontales. La gran diferencia está justamente en esa fusión entre ruedas y piernas. Durante mucho tiempo, la robótica tuvo que elegir entre velocidad o versatilidad. Las ruedas ofrecen eficiencia y desplazamiento rápido. Las piernas permiten adaptación a terrenos complejos.
Ahora, la propuesta de Unitree combina ambos enfoques en un solo sistema, permitiendo que el robot se adapte a diferentes superficies y situaciones con mucha más precisión. Según la empresa, esta plataforma fue diseñada para recolección de datos, entrenamiento de inteligencia artificial y ejecución de tareas reales en entornos humanos. El sistema utiliza cámaras binoculares, sensores adicionales en las muñecas y un avanzado conjunto de control en tiempo real que permite estabilidad incluso durante movimientos altamente dinámicos. El modelo móvil cuenta con decenas de grados de libertad, brazos articulados con capacidad de manipulación precisa y una estructura capaz de alcanzar grandes amplitudes de movimiento. Todo esto es impulsado por un poderoso módulo computacional que permite procesar información rápidamente para mantener el equilibrio y responder instantáneamente a los cambios del entorno. Pero quizá el punto más importante no está en los mortales o en los giros. Demostraciones como esta muestran que la robótica humanoide está dejando de ser solamente experimental. Mientras más aprenden estos sistemas a moverse como nosotros, mayor se vuelve su capacidad para ocupar espacios que hoy están destinados al trabajo humano, ya sea en logística, inspección, mantenimiento, atención al cliente u operaciones industriales complejas. Cuando un robot logra patinar, girar, saltar y mantener el equilibrio con este nivel de control, el mensaje es claro. La movilidad robótica está entrando en otra etapa. Lo que hoy parece una impresionante demostración tecnológica podría ser el ensayo inicial de máquinas preparadas para circular libremente en fábricas, centros urbanos e incluso dentro de nuestras rutinas. La gran cuestión es que a medida que estas máquinas se vuelven más ágiles, adaptables y eficientes, la discusión deja de ser solamente sobre innovación y pasa a ser sobre convivencia. Cuando los robots comiencen a moverse mejor que muchos humanos, ¿cuál será el próximo límite que será superado? Mientras gran parte del planeta todavía debate cómo abandonar definitivamente los combustibles fósiles, una empresa de Estados Unidos decidió apostar por algo mucho más radical: perforar tan profundo la corteza terrestre que será posible extraer calor extremo directamente de rocas sobrecalentadas. Y no estamos hablando de una idea lejana ni de un concepto teórico. La construcción de la primera fase ya comenzó. Si todo funciona como está planeado, el estado de Oregon podría albergar la primera planta geotérmica supercaliente del planeta, capaz de generar energía limpia de manera continua. La cuestión es que, si esta tecnología realmente cumple lo que promete, podría cambiar por completo la competencia global por la próxima gran fuente de energía. La empresa responsable del proyecto afirma que la instalación inicial tendrá capacidad para producir 50 megawatts de energía renovable, con previsión de operación para el inicio de la próxima década. Sin embargo, el plan va mucho más allá. La meta es expandir la producción en el mismo lugar hasta alcanzar 250 megawatts y a largo plazo llegar a la impresionante marca de 1 gigawatt. Eso colocaría esta tecnología en un nivel competitivo frente a grandes plantas tradicionales. La diferencia está en el método. En lugar de depender únicamente de técnicas convencionales de perforación, la empresa está desarrollando un sistema que utiliza ondas milimétricas para literalmente derretir y vaporizar rocas a profundidades extremas, alcanzando regiones donde el calor subterráneo supera los 300 grados Celsius. Ese nivel de temperatura permite extraer mucha más energía con un número reducido de pozos y ocupando una superficie mucho menor que instalaciones solares o eólicas equivalentes. Los primeros sistemas deberán alcanzar zonas con temperaturas promedio superiores a los 315 grados Celsius, mientras que una segunda etapa avanzará hacia áreas todavía más calientes. Pero el proyecto aún enfrenta pruebas decisivas. Un pozo independiente será perforado para confirmar si las condiciones geológicas realmente sostienen la producción prevista. Cuestiones como la resistencia de las rocas, el comportamiento de los fluidos subterráneos y la eficiencia de la circulación del agua todavía necesitan validarse en la práctica. Si funciona, el impacto podría ir mucho más allá de la generación eléctrica. Una fuente de energía limpia, continua y de alta densidad podría rediseñar la infraestructura energética global, reducir drásticamente la dependencia de combustibles fósiles y acelerar una profunda transformación industrial.
Lo más curioso es que esta carrera ocurre lejos de los reflectores. Mientras el debate público suele girar en torno a baterías, paneles solares y autos eléctricos, una competencia silenciosa está ocurriendo kilómetros debajo de la superficie. Tal vez la próxima revolución energética no venga del cielo, del viento ni del mar. Tal vez esté escondida bajo nuestros pies, esperando solamente la tecnología adecuada para ser alcanzada. Y si esta perforación realmente abre el camino hacia una energía prácticamente inagotable, ¿cuánto tiempo pasará antes de que el mapa energético mundial sea completamente rediseñado? ¿Te gustó el contenido? Entonces suscríbete al canal. Eso ayuda a Mais Tecnología a crecer y llegar a más entusiastas de la tecnología. En tu pantalla aparecen 2 videos recomendados, el más reciente del canal y el que YouTube considera el mejor para ti. Elige uno de ellos y sigue disfrutando de las novedades de Mais Tecnología. Gracias por ver y hasta el próximo video.